Hola, bienvenido a un nuevo podcast de formación energética eShop. Hoy conversamos con Laura Nieto, experta en biodescodificación y bioneuroemoción, reprogramación emocional y nueva medicina germánica. Nos va a explicar cómo entender el lenguaje oculto de nuestras emociones y cómo podemos sanar desde dentro hacia afuera. Prepárate para una charla transformadora y sin más dilación, comenzamos con la entrevista. Hola Laura, bienvenida. Hola Beatriz, muchas gracias, gracias por Gracias a invitarnos. ti. Un Gracias a ti por placer. aceptarla. Y bien, Laura, aunque yo siempre hago una breve introducción de todos los invitados, mi primera pregunta obligatoria es si puedes hablarnos un poco de ti y qué te empujó a la senda espiritual. Bueno, pues ha sido todo un proceso espiritual. Este, mi nombre es Laura Nieto. Eh, digamos que yo llegué a este camino por un proceso personal en la que la vida me llevó a dejar mi mente y conectarme conmigo misma y con la parte espiritual que estaba pendiente ahí. La vida me lo puso como un alto, ¿no? Ya es momento de indagar en ti. Mi vida estaba de verdad como enfocada hacia otro rumbo y entonces empecé a vivir mi propio proceso personal de entender muchas cosas en mí. Empecé a estudiar lo que es biodescodificación, eh, a hacer trabajo de introspección. Primero, bueno, empecé por la yoga, luego lo que es la biodescodificación, un poquito en el mundo energético también y espiritual con el Reiki, iba como una cosa y otra, pero la biodescodificación fue como el darme cuenta, el indagar mi transgeneracional. Y de ahí, bueno, he tomado otros caminos para comprender mi propio proceso a través de estudiar la nueva medicina germánica, el proceso de sanación como mujer, de liberación de síntomas, digamos que comprender que para sanarnos como mujeres es importantísimo conectar con el cuerpo, ¿sí? Conectar con el sentir. Entonces, pues de ahí ha entrado como, ha despertado mucho en mí el ser consciente de lo que siento, pero profundo en el cuerpo, de todas las sensaciones. Entonces, un poquito de respiración. Bueno, la meditación ha sido parte también fundamental. He estudiado programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, para entender lo importante de la reprogramación y de saber adentrarnos en el inconsciente. Y bueno, también he tenido otro tipo de estudios o de prácticas que me han llevado a sanar muchas cosas en mí, como en su momento fue, por ejemplo, la terapia de Jansu, que es en agua, de masaje en agua, flotando, y te conecta con las memorias del vientre. O sea, es bien, bien poderoso cuando nos damos cuenta de que de verdad, entrando en el inconsciente, sanamos muchísimo. Y luego estaba con reprogramación, con canalización, actualmente con estudios en psicología, y psiconcología. Entonces, ese ha sido mi proceso, pero bueno, pues la base, yo creo que algo que yo agradezco mucho que llegó a mi vida en su momento, pues fue definitivamente la biodescodificación y el transgeneracional. Eso ha sido una parte fundamental en mi vida. Ujú. Es increíble cómo se empieza en un punto y al final la gente, esto es imparable, ¿verdad? Es como adictivo. Empiezas Claro, a, hasta que no encuentras como una respuesta que te satisfaga, sigues y sigues buscando. La claro. biodescodificación, como dices, ha sido como lo que te ha empujado a moverte hacia todo lo demás, como esa conexión que has tenido, ¿no? Eso que dices, Beatriz, es muy importante y la Ujú. verdad
me hace maravilloso que es como un camino, entender que es un camino el que vamos transitando y que entre más lo vayamos haciendo de forma integrativa, más nos vamos entendiendo, completando y podemos acompañar, ¿no? Entonces, a partir de ahí que yo empecé mi propio proceso, todo se me fue abriendo para que fuera acompañando. Yo había estudiado finanzas, como que mi vida hubiera tenido otro rumbo totalmente diferente. Y cuando yo dije, no, no, me voy a escuchar, y ahora yo no sé cómo, todo el mundo me decía, pero ¿cómo? No, pues no lo sé, pero como que yo siento que por acá y por acá he ido y ahora he acompañado ya muchas personas en este transitar. Y yo sigo en mi propio camino, esto me gusta mucho decirlo, ¿no? Que no es como que ya una meta y ya lo logré ya, sino es un camino constante de autocrecimiento, de autoconocimiento, de darnos cuenta que somos algo maravilloso y si lo hacemos de forma integrativa, todo se va alineando en nuestra vida de forma increíble. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sí, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje espiritual, eso es imparable. Es una búsqueda eterna, ¿no? Así es. Conocerse a uno mismo. Estoy de acuerdo. Y bien, para entrar en materia, hoy vamos a hablar un tema interesante, que es el tema de los secretos. Y mi Ujú. primera pregunta es, ¿qué papel juegan los secretos familiares o personales en la programación emocional de una persona? Para empezar fuerte en el tema. Entrar en tema, claro, los secretos, digamos que actúan como una información oculta que está en el inconsciente familiar. Están ahí ocultos. Al no hablarse, se codifican como una información que no fue resuelta en su momento y puede influir en decisiones, en decisiones, en nuestras emociones, incluso llegan a afectar a la salud, a nuestra salud, a nuestro cuerpo. Se pueden llegar a ver manifestados en nuestro cuerpo. Me gustaría que como entenderá por qué los secretos, por qué buscar en los secretos. Bueno, todo lo que nos causa alegría, todo lo que nos hace sentir plenitud, lo queremos compartir, lo queremos decir, nos hace sonreír. ¿Cierto? Pero cuando hay un secreto, ¿qué hacemos? Lo guardamos, lo callamos y lo ocultamos. ¿Por qué? Porque nos está doliendo. Entonces, ese dolor que no fue bien gestionado, claro, porque no hubo herramientas por lo que sea, eso es lo que hace que se quede como una programación y que busque salir a la luz, ¿no? Queda programado. Y más si es a nivel familiar, o sea, hay que entender que todo es energía y que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si no se pudo transformar en su momento, no pasa nada, pasa la descendencia, esa información en forma de energía y va a buscar que sea sanado. Entonces va a buscar formas de presentarse en nuestra vida, ¿no? A través de repeticiones, pero es una codificación, una información que esté oculta en el inconsciente familiar, esos secretos. Qué curioso, así que así es como funciona, cómo se hereda. Muy Así. profundo el tema. ¿Y cómo se manifiestan en el cuerpo o en la vida cotidiana los secretos no revelados? Ya sabemos que se heredan. ¿Y cómo sabe la persona Y que... ahí Sí, sí, sí. Y ahí hay un secreto. Bueno, esto se puede manifestar a través de síntomas físicos, a través de situaciones que se nos repiten y que no comprendemos, que parecieran casualidades, pero en realidad es que está respondiendo a esos secretos invisibles, o sea, a esas lealtades invisibles que tienen que ver con esos secretos. Entonces llega un momento en que ya causa una inconformidad y es cuando la persona busca resolverlo. Y cuando busca resolverlo es cuando podemos encontrar y darle un sentido, ¿no? Pero se manifiesta así, lo podemos ver a través de síntomas físicos, patrones repetitivos, que vemos que se nos repite la historia de algún ancestro, que siento que no puedo avanzar de esta forma es como se están manifestando. O sea, ahí hay un secreto. Entonces yo siempre les digo a las personas que vienen conmigo, a ver, que quieran resolver una situación, tenemos que comprender que si hay algo que aquí te quieres resolver, hay una situación ahí que te está causando conflicto, ya sea a través de síntomas, de relaciones o en tu economía,
Bueno, pues para que esto esté pasando actualmente en tu vida es que debieron de haber pasado muchas cosas antes. Debieron de haber pasado muchas, ¿no? Tanto en tu historia personal como antes de que tú nacieras. O sea, tuvieron que haber pasado muchísimas. O sea, en el vientre de mamá o en la historia de nuestros ancestros. Entonces, cuando vamos y buscamos esa información, es cuando podemos liberar o empezar a indagar que ahí hay un secreto. Hay varias herramientas y técnicas para encontrar y darle salida a ese secreto que muchas veces no fue contado, no podemos encontrarlo y ahí es todo un trabajo personal el ir a sanarlo, porque si se nos está presentando en nuestra vida, porque nos toca sanarlo, porque ya lo estamos repitiendo en nuestra vida. Y si no lo resolvemos aquí, pues lo vemos como una limitación, ¿sí? A nivel síntoma, a nivel bloqueo, y va a pasar a la descendencia. Eso es importante. Qué interesante y además el hecho de que son cosas de las cuales no eres consciente, que tienes que hacer consciente. Porque claro, hay Exacto. gente, como bien mencionas, que se le repite en una serie, a lo mejor en una familia, que tú ves que hay pues adicciones en el abuelo, en el padre, en el hijo. Y claro, la gente dice, wow, qué mala suerte, qué casualidad, pero no. O sea, no son conscientes de ello, pero después tú te pones a indagar y ves que hay, digamos que ves la llave, ¿no? Abres la puerta a un secreto o alguna circunstancia que han dado pie a que suceda todo esto. Y se va heredando porque no lo han resuelto. Exacto. Y esto que dices, bueno, muy importante, no se ha hecho consciente lo inconsciente. Es importantísimo de entender. ¿Cómo que no se ha hecho consciente lo inconsciente y por eso está muy presente en mi vida? ¿Y cómo es que yo puedo adentrarme en esto? Es muy sencillo de comprender. El inconsciente familiar está, digamos que te está dictando lo que tienes que hacer y a veces creemos que nosotros lo estamos pensando, pero es el inconsciente familiar que está pensando por nosotros de decidir, de tomar ciertas elecciones y por eso es que vuelvo a repetir lo mismo, porque está buscando que se salga a la luz ese secreto, que sea sanado, que se haga consciente. Es importantísimo. Uh-huh. Muy interesante, sí, es fascinante. Y entrando, bueno, continuando realmente en el tema de la biodescodificación, ¿cómo se interpreta un secreto que ha sido guardado durante generaciones? ¿Cómo percibes tú que hay un secreto guardado? Primero es que se interpreta, o sea, hay que ver que es como un programa, ¿sí? Eh, ¿Cómo lo podemos descubrir? Bueno, hay varias técnicas, ¿no? Hay un bloqueo, hay algo. No es como ya hay una pista, ¿no? Por eso es importante el acompañamiento, porque es como de nosotros nos cuesta trabajo verlo y nos cuesta trabajo entenderlo y nos cuesta trabajo hilar las historias. Pero cuando hay un acompañamiento es como que ya hay varias técnicas para adentrarnos. Primero es, ahí vemos que hay un programa que fue heredado, hay algo que se está repitiendo. La información no expresada va a buscar siempre salir a la luz en los descendientes. Digamos que se vivió algo con mucho dolor, claro, por eso se guardó, por eso se cayó, porque lo que fue alegría se compartió, se dijo, hay fotografías, lo podemos ver, ¿sí? Hay papeles, hay algo que nos da pistas, pero cuando es un secreto se quedó callado, ¿no? Y entonces se cae en una generación, es ignorado por la segunda y normalmente busca salir a la luz en la tercera, cuarta generación. Son lealtades, son programas muy fuertes, ¿sí? Por eso muchas veces repetimos historias. Y cuando nos adentramos en el inconsciente, o sea, bueno, cuando vemos la historia de la persona, lo que ha vivido, y vemos y nos adentramos en el inconsciente familiar, vemos que hay ciertas cosas que he repetido de mis ancestros y yo ni sabía y ni siquiera me había dado cuenta, ¿no? Así es como la persona lo pudiera decir. Estoy viendo ahorita me estoy haciendo consciente de algo que nunca había volteado a ver, ¿sí? Porque se repiten historias sin siquiera comprender de dónde vienen y cómo fueron. Y entonces cuando volteamos y empezamos a indagar en la historia familiar, digo, bueno, pero si he repetido la historia de este ancestro, entonces me ha repetido y pareciera que es que no lo estaba viendo. Entonces es como un programa, es un programa, actúa como un programa a nivel.
familiar. ¿Por qué? Porque no fue bien gestionado ese dolor y entonces ahorita está buscando salir a la luz. Es como actúa bien. Ujú. Wow, me surgen muchísimas preguntas, pero bueno, voy continuando porque es muy interesante lo que estás comentando. ¿Cuál es la diferencia entre un secreto consciente y uno inconsciente en términos de impacto emocional? Bueno, pues sí hay mucha diferencia. Digamos que un secreto consciente puede generar culpa, miedo, pero al menos sabemos que está. O sea, sabemos, por ejemplo, a la hora de adentrarnos en estudiar el transgeneracional y saber que uno de nuestros ancestros sufrió mucho por una situación, pero sabemos cuál es la situación, es como la podemos ver. Pero sin embargo el inconsciente, o sea, el que fue guardado como secreto y que y que no se dijo, o sea, que no se sabe, nunca se expresó, es mucho más potente porque su impacto actúa desde la sombra. ¿Por qué? Porque causó muchísimo dolor, por eso se quedó guardado. Y ese dolor, es el dolor lo que está buscando salir, que sea sanado, no tanto la historia, por eso no es tanto que tengamos que comprender la historia, sino saber que está aquí y saber que lo estoy repitiendo, o sea, que la persona que está buscando resolverlo, lo está repitiendo. Entonces, actúa como una sombra, pero sin darnos cuenta, ¿no? Cuando es oculto. Y eso provoca conflictos y síntomas sin aparente explicación. Es como que no entiendo por qué me está pasando esto. Son situaciones que causan mucho estrés, que generan síntomas muy específicos, pero sobre todo lo que es muy importante de comprender es que un dolor muy fuerte, el cual no pudo ser gestionado, no se le pudo dar una solución, no pudo ser expresado. Entonces ahora busca ser expresado. Entonces esa es la diferencia, o sea, deja mucho más estragos ahí, de mucho dolor. ¿Por qué? Porque era como lo mejor que podemos hacer para resolver esta situación en ese momento a nivel familiar, era quedarlo callado, era no decirlo porque causaba mucho dolor. Por ejemplo, una pérdida, mejor no hablar de eso porque me duele. Por ejemplo, un abuso, no hay que decirlo porque va a ser juzgado. O sea, tiene algún sentido. O sea, sí tiene un sentido el secreto, que es la protección, ¿no? Entonces, por eso fue callado, ¿no? Entonces, como un incesto, ¿no? Pues es que, ¿cómo vamos a decir esto de la familia, ¿no? Entonces, ahí, y eso causa mucho estrago, claro. Ujú. Entonces, va a buscar como de forma más potente que se vea, porque no fue expresado. Sí, es mucha diferencia. Ujú. Al final nada queda en la nada, acaba saliendo a la No, luz o busca la exactamente. manera. Busca la manera, exactamente. Wow. ¿Y podrías explicar cómo un secreto puede codificarse en el cuerpo a través de síntomas físicos o de enfermedades? Que es una cosa que me parece Claro. muy curiosa. Que hay Sí, gente bueno, que tiene cambios de salud que parecen milagrosos. He oído sí, después de este tipo de terapia. es impresionante, es impresionante. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo este secreto es, digamos, a nivel cuerpo, o sea, el cuerpo va a gritar más bien, el cuerpo va a gritar lo que se está callando, lo que la voz cayó, ¿no? Entonces busca salir a la luz a través de la descendencia. Entonces, normalmente los secretos que guardan, pues emociones como de vergüenza, de culpa, de dolor, de miedo. Entonces, esa energía que fue retenida busca ser expresada a través de ciertos órganos, dependiendo del sentido del inconsciente familiar, así muy específicos, con un simbolismo muy específico, este, para que se manifieste. Por ejemplo, una forma que podemos ver es todos esos secretos que fueron guardados de dolor, de ser mujer, de memorias, o sea, el útero puede cargar con secretos de maternidad, de abuso, no hablado, o sea, y ahí es muy evidente de pérdidas de hijos, de abortos. Entonces, yo lo veo, o sea, de una manera, eh, cuando vienen chicas muy jóvenes,
aún no se han abierto incluso para la sexualidad o se empiezan a abrir o empiezan en etapa de desarrollo, que dice que no tiene lógica que tenga un síntoma, que es un, o sea, ¿qué historia pudo haber vivido ella en su vida actual? Ah, bueno, pues es que esto viene heredado, es un secreto a nivel, a este nivel, o sea, es el ejemplo que yo pondría, este, y que está buscando salir a la luz, ¿no? Y la chica tiene un síntoma, pero pues está muy joven como para haber vivido una emoción que dejara un trauma a ese nivel, ¿no? Y pueden ser pequeños, incluso, bueno, pequeños, pero el cuerpo está hablando, o sea, para mí todo tiene que ver que es solamente una información, una con mayor carga y otra con menor carga, pero desajustes en los periodos, quistes, que no son naturales, o sea, no tendrían por qué estar, ¿verdad? Pero surgen. Entonces ahí tiene que ver con secretos, ¿verdad? Así es como el cuerpo lo expresaría, podría poner ese ejemplo. Ujú. Wow. ¿Y qué herramientas o métodos que estuviste hablando antes de que hay herramientas específicas que se utilizan, usas para ayudar a una persona a descubrir secretos que podrían estar afectando, como hemos mencionado, a su bienestar? Ah, bueno, la técnica y las herramientas principalmente que yo utilizo es la biodescodificación. Entonces, con biodescodificación sabemos que detrás de un síntoma en un órgano específico, pues ya hay pautas. Bueno, que la base de la biodescodificación es la nueva medicina germánica, la cual es un aporte maravillosísimo del doctor Hammer, el cual lo comprobó científicamente. Entonces nos dice que detrás de un síntoma físico hay un conflicto no resuelto y busca tener una solución, ¿sí? Con ese síntoma, ¿no? Entonces, digamos que indagamos, ya hay pistas, ya sabemos toda la información de la nueva medicina germánica. Entonces, si hablamos de un órgano específico, pues podemos ir a ver qué conflicto emocional o qué bloqueo bioshock pudo haber no sido resuelto, que puede estar manifestándose en esta vida o los ancestros, ¿no? Porque Es estamos decir, que hablando de según la parte del cuerpo que esté afectada, te da una pista de cuál es el problema, ¿no? el El conflicto, conflicto. exacto, es lo que se está guardando ahí, dependiendo de la parte afectada. Otra práctica muy importante, que es la base también, es el estudio del árbol transgeneracional. Es una herramienta poderosísima. El transgeneracional lo que hace es que a través de ver la historia familiar, vamos enlazando y viendo cómo eh, hubo ciertos dolores. Por ejemplo, una pista para mí muy, muy clave es cuando no se tiene información de un ancestro, cuando es que allí hay algo, ¿no? Porque estamos hablando de secretos. Cuando algo se quedó callado, cuando no se sabe nada de ese ancestro, cuando nunca contó nada, es porque hubo mucho dolor ahí. Eso en sí es una Entonces, pista. sí, esa es una pista maravillosa, ¿no? Entonces, esas son la base de las herramientas que se utilizan para Qué ayudar a una bueno, persona porque esa era a una de pasar. mis preguntas, porque decía, claro, si no tienes información de un ancestro concreto, ¿cómo Ujú. puedes saberlo? Pues claro, eso ya en sí ya te está diciendo que algo hay. Sí, o por ejemplo, estos ancestros que no se sabe nada, que fueron como excluidos del clan, que Exacto. nunca se volvió a saber nada, pues ahí, ¿por qué fue excluido o por qué se alejó ese ancestro? Ahí hubo un impacto de dolor y dejó un dolor eso, el que haya estado ausente, ¿no? Porque como digo, o sea, es que cuando todo está bien, quieres estar cerca, quieres compartir, quieres decir todas tus historias y todo lo que está pasando. Entonces, cuando alguien salió del clan, pues a ver, habría que ver por qué está saliendo del clan, por qué se está yendo, o por qué fue excluido, por qué no se sabe nada de él, qué historia de dolor hubo ahí, ¿no? Y muchas veces no la conocemos, pero aún así hay herramientas poderosísimas que nos ayudan a sanar a través de acompañamientos de hipnosis, de gestionar las emociones presentes en la vida, nos da un indicativo de cómo no fueron gestionadas
en el pasado, o sea, por ejemplo, porque si la persona viene con un bloqueo emocional aquí, trabajamos en las emociones, estas emociones quiere decir que no fueron gestionadas allá. Entonces ya tenemos o sea, ya vamos abriendo parte del secreto, ¿no? La parte del cuerpo que fue afectada, ¿no? O sea, como decimos desde la biodescodificación, comprender una historia familiar. Ok, no tenemos información de un ancestro o quedó callada una información, pero ¿qué pasó? O sea, con la siguiente generación, que es la que la ignora. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo vivieron ellos? ¿Por qué ignoraron? Porque tuvieron que resolver, porque tuvieron que ir. Entonces, eso ya nos da una pista, nos abre el panorama. También otra herramienta maravillosa, pues, es la hipnosis ericksoniana a través de una reprogramación, de darle sentido y acomodo a todas las historias. ¿Por qué? Porque si hay un secreto es porque algo no gustó, algo se cayó, algo dolió. Y si algo dolió es porque queríamos que se cambiara la historia, ¿sí? Entonces, si se quiso cambiar la historia, no se está honrando la vida de todos los ancestros. Entonces, ¿qué hacemos? Pues voltear, honrar y ver a todos nuestros ancestros con amor sin quererlos cambiar, darles un lugar, honrar su vida, porque eso nos dio vida. Y cuando hacemos esto es poderosísimo, porque ya decimos, no fue malo lo que pasó, no lo supiste gestionar, aquí estoy yo para gestionarlo, para abrir, para hacer la luz en esta familia, para gestionarlo diferente y nos abrimos plenamente. Entonces es una transformación maravillosa la que se vive. Por eso es que la sanación es tan poderosa, porque digamos que quedó oculto, quedó guardado, quedó ese dolor, volteamos a verlo, o sea, primero lo sanamos en nosotros, luego honramos y ya teniendo los recursos, estando sanos nosotros emocionalmente, podemos voltear a ver a nuestros ancestros con amor y enviarles esos recursos. Cuando ellos reciben esos recursos, digamos que se sanan y entonces la información que recae en nosotros ya es diferente, ya se transforma Te y de ahí liberas. podemos agradecerles y decir gracias y ahora yo elijo vivir mi vida diferente y yo ya tomo el camino que yo quiero. Ya agradezco, honro la vida que me han dado, porque claro, se tuvieron que vivir todas historias para que yo esté aquí. Si hubieran sido diferentes, quizá no se quizá no hubieran habido esos encuentros que hicieron que yo esté aquí. Entonces me Claro, corresponde a mí sanar. Entonces cuando entendemos esto, es wow, maravilloso, se ilumina como todo el árbol. claro. ¿Sí? Valorar tu vida, que no estarías aquí si no fuera por ellos, y la importancia de honrar a tus ancestros, darles a cada uno su lugar. Sí, sí, porque eso es honrar mi vida, ¿sí? Entonces, honrar mi vida, honrar la vida de ellos. Y así, entonces, con esas herramientas, pues digamos que si no encontramos el secreto, pues podemos comprender que hubo algo que dolió a nivel de cierto órgano en el cuerpo, pero ahora yo lo libero, ¿cómo? Honrando la vida de ellos y recae diferente la información, ¿sí? Bonito. Wow, Ujú. me centro. Puede que una persona esté repitiendo patrones emocionales debido a secretos, como hemos mencionado, que ni siquiera le pertenecen directamente. Esto, como tú mencionaste, por ejemplo, se puede detectar en un órgano, en alguna parte del cuerpo específica. ¿Podrías compartir algo respetando el secreto profesional, por supuesto, de algún caso en el que hayas notado una mejora significativa de una dolencia, de una enfermedad, tras tratar pues un hecho como este? Eh, y a ver, te voy a contar, es que, bueno, ahora sí que son como estas lealtades silenciosas, Ujú. lo que van a buscar es no solamente a través de síntomas, sino de historias repetitivas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué caso me viene ahorita? Es el de una persona que vino conmigo diciéndome que estaba muy preocupada porque sus dos hijos, habían tenido un intento de abuso.
¿sí? De abuso de violación. Entonces yo dije, bueno, pues aquí habría, es que tenemos que ir a ver de dónde viene esto, porque si está saliendo esto en la descendencia es porque hubo algo. Y lo que se descubrió, le digo, tienes, y qué pasó? La primera pregunta que me vino, ¿qué pasó con tu papá? No, pues yo no sé nada de mi papá, nunca no sé, pregúntale a tu mamá. Y pregunta a mamá y había vivido un abuso del padre, o sea, ella era producto de un abuso. Y entonces esto ya estaba pasando a la descendencia. Entonces fue una liberación total porque cambió la historia, o sea, ya se les estaba repitiendo mucho a los hijos. Eso cambia muchísimo, ¿no? Entonces son cosas que son fuertes, pero también es como lo que te estaba diciendo en este momento, es como quitarle todo juicio, sino decir, pues gracias porque eso me dio la vida y gracias a eso están mis hijos y está toda la descendencia. Gracias mamá, que abrió camino a que tenga vida esa persona, ¿no? Y gracias a papá, porque, y ahora yo sano ese dolor, ¿no? Así para que no se siga repitiendo, porque claro, hubo mucho dolor, hubo muchas cosas que salir adelante, y son cosas fuertes, pero es importante platicarlas para mi punto de vista porque abren mucho el panorama. También, por ejemplo, me viene ahorita de un caso de una persona que tuvo un accidente y traía un malestar en el cuello y y esta persona a la hora de estudiar su transgeneracional, hablando de otro secreto, lo que sucedió en ese momento, o sea, lo que se descubrió en ese momento, es que mamá había tenido un hermano que había muerto ahogado, pero que la mamá no sabía, o sea, que mamá también empezó a indagar la información y mamá no sabía. Y justamente esta persona se llamaba igual que el tío fallecido, o sea, tío de la mamá, o sea, tío abuelo de él, que había fallecido, o sea, él tenía el mismo nombre y era fin en fechas. Entonces, fíjate también cómo al estudiar el transgeneracional las fechas nos dan las fechas, los nombres, las historias, todo eso nos da pistas. Por eso el estudio del árbol transgeneracional es poderosísimo, porque a la hora de ir a buscar, pues salen los secretos. Entonces, por eso te digo, es que nosotros creemos que pensamos, pero ¿qué tal que es el inconsciente familiar el que nos está pensando, que hace pensar a la mamá en este nombre que se lo pone al hijo? No por honrar a, porque ya ves que muchas veces se ha acostumbrado, mala costumbre, de poner el nombre de un ancestro que murió trágicamente a uno de los descendientes y de eso deja una carga. Pues ella ni siquiera fue consciente, fue a nivel inconsciente. Fíjate cómo son estas lealtades invisibles que nos lleva a tomar, pareciera que estamos tomando decisiones, pero es nuestro transgeneracional que está tomando decisiones. Entonces, cuando hacemos una sanación, digamos que ya nos vamos haciendo libres de esos mandatos y lealtades invisibles que nos deja nuestro transgeneracional, nuestra historia familiar. ¿Qué Sí, te sí, parece? funcionamos totalmente por el inconsciente y no nos damos cuenta. No, no, Es, no. Y entonces cuando sale este secreto es como baja el síntoma, se acomodan las historias, se acomoda todo el transgeneracional. También te recuerdo de un caso de una persona que le costaba, digo, hablando ya más de síntomas físicos, de infertilidad. ujú. Y la historia tenía que ver con un aborto provocado de una de las ancestras. Entonces, pues claro, esta está buscando salir a la luz para ser sanado. Si fue provocado es porque yo lo que digo mucho es que hay que quitarle todo juicio a todas estas vivencias porque lo que pasa, Beatriz, es que no se tienen los recursos suficientes en el momento. Si una ancestra tomó una decisión así, es porque ya tenía mucha carga, porque no sabía qué hacer a nivel económico, a nivel familiar, o sea, ya no era el momento adecuado. Claro, esto va a buscar salir a la luz. Entonces, pues hay que sanarlo. ¿Por qué? Porque si no, también se pueden volver a repetir estas mismas historias. Se pueden volver a vivir y a elegir inconscientemente, porque están buscando salir a la luz. Entonces, entre más vayamos limpiando nuestro árbol familiar, pues digamos que vamos abriendo puertas, iluminando caminos, va cambiando toda la historia. Vamos haciendo una Es que de sanación. hecho me estás haciendo reflexionar y creo que es una terapia que todos en algún momento deberíamos plantearnos realizarla. Porque ¿en qué familia no se da?
alguna de estas maravillas. Vamos a decirlo así, en todas las Sí, familias hay algo. sí, claro, o sea, pero yo lo veo como algo, digamos, como que todo ha tenido su función. Digamos que las generaciones anteriores les tocó, o sea, yo cuando viene una persona le digo, es que lo que vivieron tus ancestros seguro fue mucho más fuerte de lo que tú estás viviendo actualmente. Porque a Seguro. ellos les tocó vivir hambres, guerras, cómo era tratada la mujer en esos tiempos, o sea, eh, todo era mucho más difícil. Entonces, ellos no tenían ni la oportunidad, ni el tiempo, ni la conciencia para hacer una sanación emocional. O sea, nos abrieron camino en cuanto a que ellos han tenido que vivir cosas más fuertes para abrirnos camino y que ahora nosotros podemos hacer este trabajo terapéutico, Claro que sí, digamos. en un Y tiempo más nuestra privilegiado. descendencia, sí, y nuestra descendencia ya tendrá otro sentido, ¿no? De vivir otras cosas diferentes, pero o sea, ya vamos abriendo camino. Entonces es como que tiene un sentido. No lo veamos como, digo, y sí, todas las familias, todas, tienen sus secretos, sus historias, pero eso es lo que nos ha dado vida y es perfecto y el chiste es trascenderlo, ¿no? Claro, Para sanar poder el linaje. sanar Qué así es bonito. algo. Pero lo que dices, todos deberíamos de tomar en algún momento, yo hasta incluso digo cuando doy los cursos, digo, es que estos cursos son como, deberían de ser obligatorios por estar vivos, porque si nos cambia la vida, nos abre nuevos caminos, es maravilloso. Ujú. Maravilloso, sí. Sí, sí, sí. Y bien, porque no quiero abusar del tiempo, pero tengo preguntas aquí, me voy a centrar. ¿Qué ocurre en el proceso de reprogramación emocional cuando un secreto sale a la luz? Ay, ocurre una liberación súper profunda, porque el cuerpo y la mente ya no necesitan cargar con esa energía que era como muy pesada, esa energía oculta, o sea, porque aparte es oculta y pesada, ¿no? Entonces empieza a reordenar toda la información y pues eso lleva a la sanación física, emocional y en nuestras relaciones. Esto también es muy importante. Una persona viene a trabajar una situación, la cual puede venir de un secreto, y al liberarse un secreto, creemos que liberamos un síntoma, pero lo que yo veo y observo mucho en las sesiones es que viene por una cuestión muy específica sanar una persona, pero se abren caminos en todos los aspectos de nuestra vida, porque esto se filtra en el cuerpo, en la economía y en las relaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues nos encontramos cada vez mejor de salud, cada vez con más oportunidades de trabajo, de abundancia a nivel económico, oportunidades, y nuestras relaciones van mejores, ¿no? El amor, que el amor no solamente es de pareja, tener unas buenas relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, o sea, que todo fluya en amor y armonía, ¿sí? Porque liberamos esas cargas que ya no tienen que ver. También esos patrones que se repiten es muy fuerte, ¿no? Que a veces están ahí como secretos porque callamos, porque no queremos hablar mal de nuestros padres y está bien, y no, hay que honrarlos, ¿no? Pero hay veces que se han vivido historias fuertes de dolor, de no buenas relaciones con los padres, y eso provoca que la misma persona no pueda tener buenas relaciones con sus descendientes, con sus hijos. Entonces, ahí también es un trabajo muy profundo el de las relaciones y armoniza, porque también nuestras relaciones muchas veces pues, nos enferman. ¿Por qué? Porque nos llevan a vivir desde la incoherencia, de que no va en coherencia lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago. Entonces es muy poderoso este trabajo, muy bello. Sí, es verdad que eso suele producir enfermedades, ¿no? Como se dice, por ejemplo, personas que tienen un dolor durante mucho tiempo y prolongado, que a lo mejor se puede llegar a desarrollar algo en el páncreas y así en los miedos en los riñones, si no me equivoco. Sí es verdad que se dan y coincide. Después tú te pones a analizarlo No, conscientemente y sí, dices, sí, wow, es que coincide. Yo pienso no, sí, en enfermedades de familiares, cómo vivieron y con esta técnica tiene todo el sentido. es que tiene todo el Es sentido. brutal. Es impactante, de verdad, es poderosísimo. O sea, es que eh,
pues la persona viene, por ejemplo, si nos son unas pistas maravillosas, yo a veces nada más le pregunto a los consultantes, oye, ¿has vivido o estarás viviendo una situación que tenga que ver con tal, ¿no? Dependiendo de lo que estemos trabajando. Me dice, bueno, es que pareciera que me leíste la mente, claro, o sea, es como, hasta cambia el rostro y dice, claro, o sea, es que me ha pasado tal situación, y es muy, muy poderoso, cómo se puede llegar a transformar todo es, las pistas son, pero así, Y es eh, liberador que las cosas tengan un sentido. No vivir así a la deriva, sin entender por qué pasa lo que pasa, sino porque, claro, te da la oportunidad de sanarlo. Es claro, y de esperanzador, gestionar las emociones. Sí, sí, sobre todo también eso, ¿no? Que aprendes ahora a gestionar bien tus emociones, te da las herramientas para que ahora ya no lo tengas que repetir. Sí, porque se trata, y eso es bien profundo conmigo, siempre es como que esto es un antes y un después, ¿no? O sea, tiene que haber una transformación muy profunda, porque yo te puedo decir las pistas y te puedo decir esto y esto, pero lo importante es que no se te vuelva a repetir. O sea, ya es algo que viene, digamos que algo que ha sido programado, porque ¿cómo se programan estos síntomas físicos? Fue cagado o hay un secreto a nivel familiar o no se ha visto o no se ha indagado en la historia familiar. Puede que algo similar se haya vivido en el vientre de mamá y esto se absorbe, ¿no? Y cuando nacemos se vive esa emoción, se repite y entonces eso va generando un programa durante la vida. ¿No? Que lleva a repetir las mismas emociones una y otra vez hasta que llega un momento en que se somatiza en enfermedad, ¿no? Como síntoma físico. Pero se repitió mucho, entonces tenemos que hacer una transformación total para que esto ya no se pueda repetir. Pero de ya de entrada es como que se libera esto, ya no tiene por qué, o sea, como vamos sacando las raíces, o sea, no tiene por qué, o sea, se libera la enfermedad o el comprendo. bloqueo. Uh Pero -huh. sí, después intentar evitar, pues repetir esos patrones que llevamos repitiendo durante tantos años, porque nos acostumbramos a vivir de una determinada manera. Como que nos tenemos que reeducar también. Sí, es totalmente, se tiene que reeducar totalmente la persona. Esto sería la muerte simbólica. ¿Eh? Voy a dejar de ser y de gestionar la vida de esa manera, voy a cambiar mi visión y ahora, ¿cómo? O sea, primero sacando todo el resentir y luego me voy a llenar de todos los recursos que me hicieron falta o que me han hecho falta, como amor propio, valentía, fortaleza, confianza, seguridad, aceptación, reconocerme a mí misma y así, y eso es lo que hace que la transformación sea Un nuevo maravillosa. empezar, qué bonito. ¿Y cómo puede alguien comenzar a indagar seis secretos en su árbol genealógico que estén influyendo en su vida actual? Habrá gente ahora que nos esté escuchando y diga, ¿cómo sé yo? ¿Soy un secreto de mi abuelo o mi bisabuelo ahí escondido que de repente yo estoy manifestando? Sí, primero es observar las fechas, enfermedades similares que se hayan tenido, nombres que se repitan, patrones que parecieran casualidad, ¿sí? Si estoy repitiendo la misma profesión que algún ancestro dedicándome a lo mismo, sí, eso también tiene que ver. Las profesiones también dejan una carga importante. O sea, bueno, más bien elegimos la profesión por cosas que no fueron resueltas de nuestros Sí, que a lo mejor ancestros. uno piensa que es tu pasión, pero no, a lo mejor hay algo a nivel familiar que dice, no, por aquí, esto te va a traer. Sí, sí, De sí, por alguna ejemplo, manera estás reparando también. exactamente. Y se trata de esto, de conectar con tu misión de vida. Por ejemplo, esto que haces, Beatriz, te admiro, maravillosísimo. O sea, el compartir toda esta información es muy lindo. Eso ya es conectarte con tu misión de vida. Y todo se va alineando de forma muy linda también en la vida cuando es como que el universo ahí quiere que estemos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a terminar de responder la pregunta. Entonces, hay que buscar en la historia familiar qué se repite, las profesiones, preguntar, tratar de preguntar a los mamá, papá, luego es un poco complicado a veces con mamá, con papá, siempre hay una tía o alguien, y si no, no importa. El hecho
de hacernos esta pregunta, muchas veces nos empieza a aparecer la respuesta. Fíjate, te cuento Sí, un por caso favor. de un curso que yo estaba dando y fue como, y pasan cosas impresionantes cuando se hacen estos cursos de transgeneracional, porque una de las personas que estaba tomando el curso, un día llegó, cuando estábamos con todo el transgeneracional, oigan, fui a una comida de mi familia y creen que nos dieron este libro con toda la historia familiar, fotos, fechas, todo, todo, todo. Y todos, wow, ay, qué padre, sí, ¿no? Y en eso llega una que llegó tardecito y entonces ve el libro y pregunta, es la única que tomó el libro en sus manos y lo empieza a ver y dice, ay, pero esta también es mi familia. Entonces, ¿cómo le llega a una en una comida cuando está estudiando todo esto? Y cómo llega la otra y eran, pues, como, no sé, algo de familiar, o sea, pero también tenía que ver con su familia. Entonces dices, o sea, de que te llega la información, te llega eso. Y otros cursos he tenido otro tipo de experiencias así impresionantes, que te llega la información, que alguien escuchó, que alguien dijo, que esto, que el otro, y van y buscan, o sea, como que te da la pizza. Es que yo escuché una vez, una chica escuchó algo en el radio que aquí en Aguascalientes, en años anteriores, las mujeres que estaban embarazadas se casaban a las 6 de la mañana, lo escuchó en el radio, y se lo comenta porque otra de las participantes estaba diciendo, su abuela se había casado a las 6 de la mañana, qué raro, ¿no? Y entonces le dice, oye, yo escucho en el radio esto. Entonces ella se empezó a buscar en la historia familiar y se dio cuenta ahí de secretos familiares, ¿no? Que estaban ahí bloqueando la información. Pero cómo la información te llega de una u otra forma cuando tú, es como que la misma familia te enviara la información porque dice, ay, por fin ya alguien va a resolver, Te vamos ponen a... todo delante para que lo resuelvas. Si estás encaminado, Claro, venga. claro, claro, todo se empieza a alinear, ¿no? Y simplemente el hecho de yo querer encontrarlo, ya te abre el camino para que lo sanes, para que lo encuentres, ¿sí? Pues yo he tenido una percepción curiosa también con esto, y es que sí, es similar a lo que estás comentando, que a lo mejor tú tienes una familia y tú piensas, aquí no hay secretos, aquí no lo sé todo, ¿no? Y estás convencido, pero te da por preguntar, ¿no? Por el tema de de la bio y, y descubres cosas que no tenías ni idea. Y tú Ah, dices, ¿y cómo es que yo no sabía esto? Ah, no sé, no surgió, ¿no? O sea que sea como sea, vas a averiguar cosas de tu linaje y después te enteras de más y más cosas. Información que te llega de casualidad. Es que es brutal. Es brutal lo que sucede aquí. sí, es impresionante, se libera mucha, mucha, mucha información, Y se Laura, de libera... hecho, yo lo voy a poner aquí en la cajita de información, todas tus redes y demás, pero si hay algo que tú quieras comentar de tus cursos, de cómo se pueden poner en contacto contigo, cualquier tipo de información, pues aprovecha que lo ponemos aquí, aquí en el canal Ay, y también bajo la cajita de información para que te puedan contactar, que lo decimos, ¿eh? Es una terapia maravillosa. sí, bueno, pues muchas gracias, Beatriz, gracias, bueno, pues me pueden buscar, estoy como Laura Nieto, Conciencia Interior, en Instagram, Facebook, YouTube, bueno, mi WhatsApp es 449, bueno, más 52, 449, 555, 8372, ahí me pueden buscar para, este, pues ahora sí, para adentrarnos y preguntar por cursos, por las sesiones, porque es muy potente también lo de las sesiones, Beatriz. Vamos tan a las raíces, tan profundo, que los cambios se ven rapidísimo. O sea, eh, 3 sesiones que tiene que ver una transformación muy grande en la persona. Para mí es así. O sea, con una que tomes y es algo que quieres resolver, pero si quieres ya una transformación, que es de verdad lo que a mí me gusta y lo que recomiendo muchísimo, si quieres transformar tu vida, es a partir de la tercera sesión se ven cambios sorprendentes, ¿sí? Porque vamos a las raíces. Y como digo, se filtra a todo, a tus relaciones, a tu economía y a tu salud. Entonces es muy potente. Pero bueno, ya están aquí mis datos para que me busquen Sí, sí, si... sí, lo ponemos por aquí. Maravilloso. Y Muchas perdón, ahora continuando, pero es que claro, ya empatamos una cosa con otra. Em,
¿Qué relación encuentras entre los secretos y las creencias limitantes que llevamos desde la infancia? Bueno, las creencias limitantes muchas veces pues nacen de esos secretos o verdades distorsionadas Qué que le dieron, interesante eso, verdades distorsionadas. ¿sí? De esas verdades distorsionadas que nos contaron. O sea, Claro. cuando nos dijeron, eh, por ejemplo, del dinero, ¿no? Porque el dinero no crece en los árboles, pero bueno, pues es papel, ¿no? El papel viene de los árboles. No vamos a preguntarnos eso. Pero esas verdades distorsionadas, bueno, hablando de eso, hablando de cuando la mamá cuenta a la hija, por ejemplo, que cuidado con los hombres, pues ya ves cómo son los hombres, y no te lo aclara, pero tú lo ves a los hombres y dices, ah, yo creo que eso se refería a mi mamá, o sea, y lo damos por hecho, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, si hubo abandonos ocultos, y se puede querer crecer creyendo que no se merece el amor, que hay que tener cuidado, que te tienes que proteger, que no mereces la estabilidad, que puede haber engaños, que mejor te cuides y te proteges. Es muy inconsciente, es a nivel muy, muy inconsciente. Pero esos secretos siempre van a buscar como una respuesta o van a dar una solución que en su momento fue como lo más sano, ¿no? Por ejemplo, a ver, ante un abandono puede ser, pues sí, de protección de, ten cuidado con los hombres o con las mujeres, mejor fíjate en no sé qué cosas para que no te hagan daño. Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo? No nos estamos sintiendo merecedores de amor. Y esas son creencias muy inconscientes que ya vienen de ahí. Es como, no merezco, ¿sí? Como ya hay dolor o el dinero no está para mí. Y eso queda como muy grabado como de forma implícita. O el dinero se puede ir fácil o hace daño, dependiendo, muchas cosas pueden quedar grabadas. Pero todas esas creencias limitantes, pues vienen de esos dolores, o sea, que los secretos pues son dolores y traumas, buscando proteger a la descendencia. Pero claro, el que lo vivió, vivió condiciones muy específicas. Para la siguiente descendencia ya no aplican. Y el problema con las creencias es que nunca nos las cuestionamos, o sea, las das por hecho, las das por válidas y están profundamente en el inconsciente. Entonces ahí hay que indagar, oye, pero ¿por qué tomaste, no? Ya en terapia, ¿no? ¿Pero por qué has tomado esta decisión? No, porque es que hay que cuidar, ¿por qué te tienes que cuidar? O sea, ¿por qué no crees en la vida? ¿Por qué no vas en confianza? ¿Por qué no te sientes merecedora de todo para ti? Que todo está ahí para ti. Y entonces, digo, pongo así ejemplos, pero por ejemplo, si hubo mucha carencia en un ancestro y hubo hambre y hambruna, se puede ver como que ese ancestro guarda costales, ¿sí? O sea, busca guardar para no repetir esa hambre que vive en algún momento. Entonces, la descendencia lo asume como que hay que guardarle dinero, no hay que gastar, no merecemos, ¿sí? Y el que sigue ya lo vive con mucho dolor, con mucha culpa, y con mucho miedo y sin merecimiento. Entonces, así es como van pasando las creencias, por ejemplo, y esto está desde la infancia. Yo, por ejemplo, una técnica que aplico y que invito a que todos tomemos conciencia ahorita, tomar en cuenta qué nos dijeron nuestros padres cuando éramos chiquitos del dinero, del amor, de cómo son los hombres, de cómo deben de ser las mujeres, y de la salud, ¿no? Que hay que cuidarse, que hay que tener miedo, que hay que, hasta creencias como, ¿no? Si caminas descalzo te vas a enfermar, ¿no? Una creencia, no es cierto. Cositas así, ¿no? Entonces, pues preguntarnos qué decían de la salud, del dinero, de, de cómo son los hombres, de cómo son las mujeres, de las relaciones, de absolutamente todo. Muy De nuestro rol, interesante. Y me quedo ¿no? con esa pregunta porque da para reflexionar y sí, ves que hay una tendencia.
después en la vida que llevas. Totalmente. Sí, y el trabajar con las creencias es cuestionarlo, ¿no? Hay Claro, que ser, o sea, cuestionarlas, empezar por cuestionarlas, porque ya las hemos por hecho. No es como cambiarla a positivo, hay que hacer todo un trabajo muy profundo, pues muy liberador también el trabajo de creencias y se hace junto con todo esto. Ahí salen todas pues las sí, creencias. lo más sano es cuestionárselo todo. Entonces, sí, Sí. y entonces sí, definitivamente tiene una total relación las creencias que tenemos limitantes con que vienen muchas veces de esos secretos o verdades distorsionadas que nos contaron. Ujú. A Muy ver, interesante. porque esto está muy interesante, pero no me va a dar tiempo de todo, pero bueno, voy aquí a ir filtrando. Ah, Esta pregunta sí te la quiero hacer, Laura, y es, ¿qué le dirías a alguien que teme destapar un secreto por miedo a lo que pueda descubrir o desencadenar? yo le diría que el alma ya lo sabe y que el amor verdadero no se rompe al conocer la verdad, sino se fortalece. ¿Sí? Quizá va a doler, ¿verdad? Pero el miedo es natural. Pero la liberación que trae muchísima más paz que seguir cargando con algo que no es nuestro, ¿sí? Que no nos corresponde. Entonces, el alma ya lo sabe, o sea, lo que el inconsciente ya lo tiene registrado, absolutamente todo, registrado absolutamente todo. Es más, la, la persona ya lo sabe. Cuando se le dice es como que descansa, Qué como que curioso. descansa. Te voy a platicar un caso súper lindo Sí, que yo sí. en uno de los talleres les contaba a las señoras que venían conmigo, bueno, es que tienen que contarles a sus hijos todo lo que pasó, el contexto en el momento de la concepción, ¿no? Del embarazo. Y entonces, una vez una de ellas eh, platicó con su hija, que estaba chiquitita, y estaba dibujando la hija. Estaban sentadas y le dice, ay, yo le decía, bueno, si son muy chicos le puedes contar como una historia de ositos, pero que sepas que te lo estás diciendo a su inconsciente para que yo no quede grabado, ¿no? Y entonces le empezó a contar de los ositos, que había una osita y que había un oso, el papá oso y la mamá oso, y que ya tenían dos ositos, un osito y una osita, y de repente la osita quería tener otro bebé, otro osito. Y entonces, pero el papá oso no quería. Entonces, pero entonces se dio cuenta que estaba embarazada y ya después dijo el papá, bueno, pues qué bueno, pues bienvenida a la hija. Y entonces, entonces le estaba contando y la niña seguía dibujando, ¿no? Su hija. Y le dice, ¿me escuchaste? Y le dice, sí, mamá. Y se levanta, se acerca a donde ella y le dice, ya, gracias por decírmelo. Yo sé que la osita soy yo, que esa osita que nació soy yo. Y entonces, o sea, es como ya lo sabía, pero, pero hasta le dio las gracias. Y bueno, y en ese momento, o sea, se liberó muchísima carga, tanto de ella, como digo, o sea, es que el alma ya lo sabía, ¿no? Entonces es una liberación muy grande y dejamos de cargar con cosas que no, pues, pues que no tienen ningún sentido, que no fueron malas, que simplemente pasó lo que tenía que pasar, que muchas veces desconocimos la información y las cargas que pueden generar, pero ahora nos abrimos a reescribir la historia, ¿verdad? A transformarla y Qué abrirles bonito. camino a la conciencia, a informar eso mientras se pueda, ¿no? Porque una vez que nos transformamos nosotros, educamos muy diferente a nuestra descendencia. Y no importa la edad que tengan nuestros hijos, no, no importa, no importa. Cualquier momento siempre es bueno para transmitir un mensaje diferente a la descendencia, liberarlos. Eso es lo que yo les Me digo. encanta el mensaje, me quedo con eso, ¿eh? Me encanta el mensaje que has transmitido. Y bien, ya para no abusar de tu tiempo, una última pregunta, que esto es obligatorio para todos los invitados, y es si hay algún mensaje que tú de manera particular, en base a la entrevista que hemos tenido hoy, ¿no? Los temas que hemos tocado, quieras transmitir a la audiencia. Yo con eso me doy por servida. Bueno, yo dejaría como mensaje que los secretos no son errores, son historias que buscan ser honradas y no juzgadas. Que cuando elegimos mirar con mucho amor y sin culpa, entonces la información
se transforma en sabiduría, se transforma en una nueva realidad, se abren nuevos caminos y desde ahí podemos elegir una nueva vida, podemos crear conscientemente más libre y más coherentes, más felices, más plenos. Venimos a vivir en plenitud y liberar estas cargas. Eso es lo que yo les diría, que se animen a comprender que los secretos no son héroes. Maravilloso. Pues Laura, muchísimas gracias. Me ha gustado la entrevista. Ha sido muy instructiva Uh-huh. y, y además tienes una forma de expresarlo que transmites mucha paz. Me ha gustado. Muchas gracias, Beatriz, y muchas gracias a todos, a toda tu audiencia, a todos los que nos escuchen. Gracias por este espacio. Honro y reconozco tu misión, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz, feliz de compartir. Muchas gracias. Y en cuanto a ustedes, un abrazo y hasta pronto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.